¿Están viendo mi pantalla? Sí se está viendo. Perfecto. Entonces vamos a terminar de ver ciertas funciones que son muy importantes en Excel. Repasando, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto gráficos, cómo hacer tablas, vimos un poco de tablas dinámicas, las fórmulas, obviamente, ¿verdad? Bastantes fórmulas vimos. Y la semana pasada estamos viendo la utilidad del solver, con un problema ahí de minimización de gastos. Por eso no les he subido este archivo todavía, pero también tenemos esto. Es muy importante que lo conozcan, que es la previsión. ¿Dónde encontramos estas funciones de previsión? Pues aquí en la pestaña de datos siempre. Y a la par de análisis de hipótesis, donde tenemos buscar objetivo. Recordemos que ya la vimos. Administrador de escenarios también la podemos ver hoy. Y está previsión. Entonces, previsión, cuando yo la utilizo, lo que hace es que me predice valores a partir de valores históricos. Me puede dar a predecir aspectos como, por ejemplo, ventas futuras, tendencias de venta, requisitos de algún inventario o tendencias de consumidores. Recordemos que en Excel se hace bastante análisis de datos. Entonces yo tenía este ejemplo aquí, que son valores de pasajeros en un aeropuerto por mes, en vuelos. Entonces, por ejemplo, enero 2009 se registraron más de 2 millones de pasajeros. Y los datos llegan hasta septiembre de 2013. Entonces yo quiero predecir que son como 3 millones. Entonces yo quiero predecir a partir de estos datos históricos, que son un montón, miren, quiero predecir cuántos pasajeros voy a estar registrando por mes en este aeropuerto hasta septiembre de 2015. Entonces, de septiembre de 2013, básicamente 2 años en el futuro. ¿Y cómo lo hago? Pues, bueno, aquí está, miren. Aquí están los datos originales. Voy a borrar esto. Igual lo voy a volver a poner. Los datos originales. Y yo lo que hago entonces es una previsión. Para una previsión, obligatoriamente tengo que tener dos series de datos. Estos son valores numéricos, mientras que estos, miren, tienen formato de fecha, solo que está en inglés, por eso aparece January, etc. Entonces, por fuerza tengo que tener datos numéricos y a cada uno de estos datos numéricos tiene que ir asociada una escala de tiempo, es decir, un valor de fecha. O pueden ser meses aquí, días, años, pero tiene que ser una escala de tiempo. Aquí está bien definida ya. Estos datos son extraídos de internet. Y tenemos esto aquí. Entonces, vamos a pronosticar los valores para fechas futuras. Vamos a seleccionar toda la serie de datos primero. Miren que hasta yo ya le di formato como tabla, entonces fácilmente Control Shift, derecha y hacia abajo. Me selecciona todos los datos. Vamos a datos en la cinta de opciones y vamos a previsión. Me va a crear una vista previa, miren, con el gráfico. Los gráficos azul representan los valores históricos, mientras que esas líneas anaranjadas representan los valores previstos. Vemos que hay una especie de periodicidad en los datos. Miren, enero, febrero, pues por ahí como que está más bajo, pero ya como junio, julio está un poco más alto y se va repitiendo por los años. Entonces, toma eso y bueno, repite la misma tendencia, pero va a predecir los valores. También tenemos dos opciones. Podemos ponerlo como un gráfico de líneas o un gráfico de columnas. Como ya les dije, es mucho mejor en estos casos un gráfico de líneas porque son varios valores. En el caso del eje X son varias categorías, aunque son una misma, es una escala de tiempo. Va de mes en mes por año. Se mira un poco mejor, más suavizada la gráfica respecto a esta gráfica de columnas que tiene todas estas columnas aquí.
Si fueran demasiados datos, estos van desde 2009 hasta 2013, son 4 años, pero ¿qué tal si no fueran 4? ¿Qué tal si fueran 20, 50, hasta 100 años? Ya se vuelve un poco más complicado de estar distinguiendo aquí en una gráfica de columnas y por tanto preferiría gráfico de líneas. Entonces siempre se cumple el criterio, ¿verdad? Cuando tengo pocas categorías, puedo utilizar un gráfico de columnas, pero si tengo demasiadas categorías, lo que me conviene es utilizar un gráfico de línea. Entonces, yo puedo darle un final al pronóstico. En este caso, 1 de septiembre del 2015. Puedo cambiarlo. Y miren, como son datos en una escala de tiempo, son fechas, puedo seleccionar. Ahorita lo voy a dejar así en 1 de septiembre de 2015, básicamente porque las fechas, la escala de tiempo es mensual, no es diaria. Entonces igual está bien aquí 1 de septiembre de 2015, pero los datos de aquí son de mes. Entonces termina cuando inicia septiembre de 2015. Después vamos a probar cambiarlo, a ver qué sucede. También tengo opciones donde puedo personalizar mi previsión. Entonces, también puedo elegir el inicio del pronóstico. En este caso, el pronóstico inicia en el 1 de septiembre de 2013, equivale, ¿qué mes es? Pues septiembre de 2013. ¿Dónde terminan los datos históricos? Pues en septiembre de 2013. Entonces está bien. Yo podré iniciar la previsión antes, incluso. Lo vamos a probar después. Ahorita solo quiero que miren cómo se hace. Y también tenemos, bueno, podemos elegir la fecha para el inicio del pronóstico. Y cuando selecciono una fecha que finaliza, o sea, una fecha que está antes de la finalización de datos históricos, solo se van a utilizar los datos anteriores. Entonces, es muy importante aquí. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando septiembre de 2013. Entonces, para hacer la previsión, este pronóstico, me va a seleccionar todos los datos anteriores, que en realidad serían todos, miren, porque llegan hasta enero de 2009. Pero imagínense que yo pusiera aquí, en vez de septiembre de 2013, pusiera septiembre de 2010. Entonces, septiembre de 2003 va a seleccionar todo lo que está antes y son menos datos. Entonces, podemos hacerlo, pero hay que estar conscientes de eso. Y en general vamos a querer usar todos los datos históricos para tener una predicción más fiel. ¿Se entiende esta parte? Sí se está comprendiendo. Perfecto. Algo que hay que tener en cuenta también es que si inicio la previsión demasiado pronto, entonces la previsión generada no va a representar necesariamente todo, ¿verdad? Lo mismo, pongo 2010 aquí, pues son menos datos, una previsión menos fidedigna y puede tender a error. Ahora, el intervalo de confianza, podemos activar o desactivar este intervalo de confianza. Miren, si yo lo quito, ya no me aparecen las líneas arriba y abajo de la línea gruesa. Básicamente ese va a ser como mi margen de error. ¿Qué es el intervalo de confianza? Pues sería un intervalo aproximado a cada valor de predicción. Entonces, si le digo 95%, es que estoy esperando incluir el 95% de los puntos futuros en función de la previsión. ¿Y cómo se hace la previsión? Pues por medio de una distribución normal. Los que saben de estadística, pues saben esto de intervalos de confianza, distribución normal. Y también este intervalo de confianza, este valor de aquí puede ayudarme a averiguar la precisión de la predicción. Si el intervalo es menor, por ejemplo, qué sé yo, 90%, entonces un intervalo menor implica más confianza en la predicción para el punto específico. Como podrán ver, el valor predeterminado era 95 cuando yo abrí las opciones. Vamos a ver qué pasa si lo aumento. Miren, hay un poco más de un gap, un espacio entre la línea principal y esto sería como el límite superior, el otro límite inferior. ¿Qué pasa si lo bajo el intervalo de confianza, por ejemplo, qué sé yo, 50%?
hasta parece que se están superponiendo las líneas, entonces no le doy mucho espacio a la variación. Sin embargo, hay que analizar, hay que tener criterio para esto. En este caso, los datos los bajar en el default 95. Y también tenemos después este argumento de estacionalidad. Y la estacionalidad sería un número para la longitud, es decir, el número de puntos del patrón estacional y se detecta automáticamente en este caso. Pero imagínense que tuviera, por ejemplo, ventas anuales y las mire por mes o incluso por día, no importa, una escala de tiempo. ¿Qué pasa con las ventas? Pues en una empresa, ¿qué es lo que hacen? Registran el año fiscal, creo, o año contable, no recuerdo el término, corríjanme si estoy mal, pero terminan determinada fecha, ¿verdad? Y entonces van haciendo los libros y todos los cálculos, ventas, compras, deudas, activos, lo que sea, todos los balances necesarios y los libros contables los hacen en base al año fiscal o al año contable. Entonces, ahí sí tendría que configurar, por ejemplo, 12, porque siempre 12 meses para ver ahí que cada año, no es como que se reinicie, pero tengo que tener un registro nuevo. Entonces, a eso se refiere con estacionalidad. En este caso, voy a dejarle que lo detecte automáticamente y pues si la temporalidad o estacionalidad se configura manualmente, tendríamos que evitar un valor de menos de 2 ciclos de datos históricos. 2 ciclos se refiere a 2 valores o 2 en la escala de tiempo. Aquí es meses, entonces ese 2 representaría 2 meses. Si fuera días, 2 días. Si fuera años, pues 2 años, dependiendo de lo que estemos trabajando. Con menos de 2 ciclos, sea días, meses, años, Excel no puede identificar los componentes de periodicidad o de estacionalidad. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Aquí yo podría configurarlo manualmente, pero no tiene que ser menor a 2. También está el intervalo de la escala de tiempo. Yo lo podría cambiar. En este caso ya me lo selecciona, miren, todos los datos, tanto los históricos como los que voy a predecir. El intervalo de valores, pues aquí está seleccionado también, con esto vacío que lo vamos a llenar. Y podemos elegir cómo rellenar los puntos que faltan, es decir, cómo hacer la previsión. Puedo hacerlo con ceros, pero miren cómo caería la gráfica. En este caso, por estos puntos vacíos de aquí. No hay nada, entonces los toma como cero y a partir de octubre de 2013 cae todo. Esto podría servir si yo tuviera, por ejemplo, aquí algunos huecos o puntos faltantes. Por ejemplo, que no estuviera este mayo 2009. Pero como yo los tengo todos y solo tengo que rellenar lo que está al final después de septiembre de 2013, entonces yo le voy a dar que me los rellene con interpolación. Interpolación, pues una técnica muy utilizada para, en este caso sería extrapolar, pero es una especie de interpolación igual. ¿Qué hago? Tomo estos datos y a partir de octubre estoy extrapolando a partir de los datos existentes. Y también me dice que puedo agregar duplicados. Es decir, cuando los datos contengan varios valores con la misma marca de tiempo o escala de tiempo, Excel va a realizar una media de los valores, pero puedo utilizar otros métodos. Puedo utilizar una suma de los valores, mínimo o máximo, o una cuenta que cuenta. Esta cuenta A se refiere, es como la función contar A que vimos, ¿recuerdan? Que cuenta todas las celdas que tengan valores, es decir, que no estén vacías, entre otras. Miren, aquí tenemos promedio, recuento. No hay necesidad de agregar duplicados aquí, lo voy a dejar en promedio, en todo caso. Y puedo también activar esta casilla de estadísticas de previsión si yo deseo obtener más información estadística sobre las previsiones que yo incluya en mi hoja de cálculo. Entonces, cuando yo le dé crear aquí, se va a crear una tabla con estadísticas generadas a partir de una función que ya la vamos a ver, está en la pestaña de fórmulas, es la función pronosticar.ets. Y entonces va a incluir medidas. Cuando yo lo cree, me va a incluir estas estadísticas de previsión como los coeficientes de suavizado alfa, beta y gamma,
Ya es un poco de estadística más avanzada, pero podemos incluirlo. Y métricas de errores. Entonces, como la raíz cuadrática media o algo así, creo. Entonces le damos crear y me lo crea, miren, en una hoja aparte, a la izquierda de la hoja original donde tengo mis datos. Y me aparece este gráfico y también me aparece los valores estadísticos, los coeficientes de suavizado y estos valores de errores, o sea, las métricas de errores. En este momento no recuerdo qué significan. Habría que buscarlo, pero aquí empiezan los valores, miren, los históricos. Y aquí pues tendríamos los valores previsión, límite de confianza inferior y límite de confianza superior. Entonces, previsión. Y miren, empieza hasta septiembre de 2013, donde yo le dije que iniciara mi predicción y los tira hasta septiembre de 2015. Y me añade también los límites de confianza superior e inferior. Solo por curiosidad, al inferior, no, a este le voy a restar el inferior. Y a este le voy a restar este, lo mismo aquí. Básicamente, lo que estoy demostrando aquí es que el límite o la previsión varía tanto arriba como abajo la misma distancia. Entonces, por ejemplo, 3.858.000. Le resto el límite inferior, me queda 162.369. Y si hago lo mismo, si al superior le resto la previsión, pues me queda el mismo valor. Entonces están separados por igual para todos los valores de predicción. Entonces ahí es lo del intervalo de confianza. 5, más o menos 5%, porque el intervalo de confianza es 95. Le hacen falta 5 para llegar a 100, ¿verdad? Entonces, de esta forma, y aquí tendría el gráfico. El gráfico, también yo puedo venir aquí, formato, o diseño gráfico, y mover el gráfico a una hoja nueva, como ya les había enseñado, y personalizarlo. ¿Qué tal si quiero cambiar los colores de estos líneas aquí? O agregarle más elementos. Entonces, siempre puedo personalizarlo, tal como ya lo hemos hecho. Y de esta manera, entonces, tenemos otra herramienta poderosa. Miren, aquí en hoja 3, de nuevo, para los datos predichos, utiliza esta función, miren, pronóstico.ets. Entonces, yo también pude haberlo hecho con esa función, pero la ventaja de hacerlo aquí desde datos, previsión, es que ya me rellena automáticamente los campos que hacen falta. No tengo que estar ahí cuadrando la fórmula. Damos aquí, por ejemplo, insertar, no, perdón, fórmulas. En estadística está pronóstico.ets. Si yo le doy clic, me va a decir que tengo una fecha objetivo, valores, escala de tiempo, es decir, el rango aquel, la estacionalidad, en este caso es un valor numérico opcional, predeterminado es 1, es decir, se detecta automáticamente, y finalización de datos. Entonces, esto también yo lo podía hacer, pero creo que es un poco más conveniente venir aquí y darle la previsión, ¿cierto? Ya entonces tengo esa como conveniencia. No tengo que estar ahí utilizando esto, sino que de un solo ya lo puedo hacer. Y eso sería la previsión de datos en Excel, una herramienta poderosa, como pueden ver. Vamos otra vez aquí, aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es pequeño, la verdad. Tengo valores, escala de tiempo. Voy a seleccionarlo todo, la verdad. Vamos a darle previsión. Pues bastante sencillo. Miren, solo estoy prediciendo 3 meses. Vamos a ponerle, démoslo así, la verdad no hay mucho que hacer. Aquí es un ejemplo bastante sencillo. Podría incluso ponerlo como gráficos de barras, con sus respectivas barras de error. Miren estas de aquí, tanto el intervalo superior como
inferior como superior. Le doy crear y pues lo mismo ya tengo aquí. Entonces aquí lo único que entraría en cuestión sería mi criterio, mi conocimiento estadístico para interpretar estos valores, por ejemplo, y también para interpretar la gráfica y los valores predichos. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con eso? Bueno, parece que no. Espero todo esté aclarado. Recuerden, bueno, les recuerdo, esta semana es la última, pero vamos a terminar el lunes. Dado que hace 2 semanas hubo feriado en la universidad y no tuvimos clase un lunes, ¿recuerdan? Entonces, como que corrimos la fecha. Estaremos terminando el lunes 4 de noviembre. Les voy a dejar una última tarea, pero va a ser sencilla. Igual les voy a dar tiempo suficiente para enviarla, para evaluar lo de tablas dinámicas que vimos la semana pasada. Ahora entonces vamos a seguir viendo otra herramienta poderosa, que es tabla de datos, aquí mismo en análisis de hipótesis. Vengo yo y tengo aquí la función pago. Esta ya la hemos visto. ¿Qué tengo aquí? Tengo un préstamo de tanta cantidad con 72 cuotas que tengo que pagarlo a una tasa de interés del 11%. Me dice que el pago es $571.02. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo quiero analizar ese pago? ¿Cuánto tengo que hacer? Y quiero analizarlo. ¿Qué pasa si yo le disminuyo la tasa de interés? O tal vez me están ofreciendo una tasa de interés más baja en otro lado. ¿O qué pasa si yo me propongo tal vez pagarlo dentro de mi presupuesto en 1 año, en 2 años, 3, 4 años, o dejarlo en 6 años? Entonces son escenarios que de la vida real que uno se puede plantear, pero entonces, ¿cómo hacerlo en Excel para ver la variación del pago, de esta cuota de pago? Yo puedo hacerlo, obviamente no voy a venir y empezar a escribir pago, ahora la tasa es esta y el número de cuotas es este y el valor presente es este, etcétera. No voy a hacer eso porque ¿cuántas celdas tendría que rellenar aquí? Básicamente 7 por 5, 35 celdas. Y bueno, es muy tedioso, ¿verdad? La gracia de Excel es que estemos optimizando nuestro tiempo y simplificando nuestros procedimientos para ser más productivos. Entonces yo puedo hacerlo fácilmente con la opción tabla de datos, donde está en datos y luego análisis de hipótesis, y aquí está tabla de datos. Entonces primero voy a seleccionar estos valores y estos valores de aquí. Miren que incluyo la celda pago e incluyo la columna donde están las tasas de interés diversas y también los distintos números de cuotas. ¿Qué hago yo? Vengo a análisis de hipótesis y le doy a tabla de datos y me dice que hay celda de entrada, fila y columna. Básicamente, lo que va a hacer esta función, como dice su nombre, es rellenar esta tabla. Todas estas celdas vacías que están seleccionadas las va a rellenar como una tabla, pero para eso quiere saber cuál es la entrada de fila en la tabla y cuál es la entrada de columna. ¿Cómo lo sé yo? En este caso, quiero variar al mismo tiempo la tasa de interés y el número de cuotas. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿los valores de interés están en una fila o están en una columna? Obviamente, están en una columna, ¿cierto? Yo tengo 8.5, 9.1, 9.25, etcétera. Entonces, esa sería mi celda de entrada de columna. Pero no voy a seleccionar esta, voy a seleccionar el valor de interés que está amarrado a la celda inicial, que es la del pago. Ahí ya tengo introducido el interés, entonces aquí voy a seleccionar
Celda de entrada de columna va a ser este 11. Entonces, lo voy a identificar como, bueno, aquí en la primera celda toma este valor y este valor va a ser en columnas, entonces voy a ir buscando. Este valor lo sustituyo para el pago, este también, este también. Y luego, celda de entrada para fila. ¿Qué está en fila? Pues el número de cuotas. Entonces voy a seleccionar el número de cuotas del pago original y le doy aceptar. Y automáticamente me llena estas celdas. ¿Vieron qué fácil? No sé si entendieron bien lo de celda de entrada de fila y columna o necesitan que lo explique de nuevo. Digan ustedes, por favor. ¿Todo claro? Sí, por el momento. Muy bien. Entonces, espero que hayan visto la utilidad de esto. Básicamente, para un conjunto de celdas, quiero que me entregue una información determinada a partir de ciertas entradas. Entonces, ya puedo ver ahí automáticamente, 12, 8.5%, tengo que pagar esto. Y así, entonces, ver qué es lo que me conviene más. Obviamente, después estos datos yo los puedo graficar y hacer una comparación más gráfica, tal vez con un gráfico de columnas. Decir cuánto es el pago 12, 24, 36, 48 meses. Y también tenía este ejemplo. Es lo mismo, solo que ya sé que según mi presupuesto tengo que pagarlo en 72 meses, pero quiero ver cómo me aparece el pago con diferentes tasas de interés. Digamos que fue a varios lugares y me prestan esto, pero hay diferentes tasas de interés. Entonces, tengo que proporcionar, en este caso, voy a seleccionar todos estos datos y voy a venir a análisis de hipótesis y tabla de datos. Y ahora, celda de entrada de fila. En este caso yo no tengo celda de entrada de fila. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver una variación en filas con, por ejemplo, el número de cuotas o algo así. Yo quiero ver la variación en columnas nada más. Miren, los valores de tasas de interés están en columnas nada más. Entonces yo solo voy a rellenar celda de entrada en columna y voy a seleccionar 11. ¿Por qué selecciono este 11 y no selecciono este rango de aquí? Porque en primer lugar dice celda de entrada, solo permite una. Y utilizo esta porque esta ya va introducida en la celda que tiene mi fórmula, donde quiero rellenar los demás datos. Entonces, automáticamente Excel dice, bueno, este quiere ver esta fórmula, pero con estos valores. Entonces, lo que hago es que, pero los quiero ir variando. Entonces, voy a tomar esta original, la aplico aquí, pero después utilizo entonces mis datos en columnas. Entonces, lo dejamos así, lo voy a aceptar, y ahí ya tendría entonces mis otros datos ya rellenos con el número de, el pago que tendría que hacer básicamente en cada cuota. Vemos que no hay mucha variación. Tal vez si yo le hubiera puesto unas tasas de interés más. Aquí, miren, se modifica automáticamente la tabla. Aquí le vamos a poner un 15.5, luego aquí un 18.5, 22.1, no, aquí un 22.1, un 25 y un 27.5. Entonces ya se modifica el valor. ¿Y qué tal si no fueran 30,000, sino que fueran 150,000? Ahí ya puede haber una diferencia marcada en los pagos. Miren, de pagar menos 2,000, pagar $2,855 al 8.5% anual, a pagar 4,000, casi 4,300 a un 27.5% anual.
Entonces es bastante útil esa función de tabla de datos. Y algo muy interesante es que si yo le doy clic a alguno de los datos y miro la barra de fórmulas, me aparece esta función tabla, pero me dice que no es válida. Básicamente es una función única para estos valores rellenos. Si yo quisiera modificarlos, no puedo. Me dice que no se puede cambiar parte de una tabla de datos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La única forma sería venir aquí, darle suprimir o eliminar. Bueno, eliminar no. Recordemos que eliminar lo que hace es que corre las filas y las columnas en cuestión. En este caso no se puede cambiar. Entonces lo mejor sería darle suprimir o borrar contenido. Cualquiera de las dos es válido. Entonces, este es un ejemplo financiero, pero puede ser otro ejemplo en ingeniería, por ejemplo, o en matemáticas, que yo tenga los valores de una ecuación y quiera cambiarlos simultáneamente, los dos valores, un X y un Y, o algo así, o podría poner aquí, no sé, podría poner los valores de, imagínense que yo tengo esta ecuación, la voy a poner aquí arriba. Es un ejemplo, imagínense que tengo una ecuación que diga A por T, no, A por T a la 4, no, al cubo sería, más B por T a la 2 más C por T a la 1 más D. Entonces yo tendría estos valores, aquí podría ponerle, bueno, aquí voy a dejar estos valores, los valores de A, B, C y D, y aquí le voy a poner una T. Entonces yo voy a utilizar este por T al cubo más este otro por T al cuadrado más C por T más T. ¿Y qué tal si yo le quiero cambiar la temperatura? Esa T es temperatura, entonces pónganle 100, 200, 300, 400, 500. Y unos valores ahí inventados. Por ejemplo, algo así, me los estoy inventando. Entonces, quiero saber varios valores. Podría hacerlo así, pero ¿qué tal si fueran varios? Entonces tengo la opción de utilizar tabla de datos. Solo selecciono los valores aquí. Vengo a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y la celda de entrada va a ser en fila. Y va a ser, bueno, va a ser esta. Le vamos a aceptar. No, no es válida. Tengo que poner aquí, vamos a poner aquí una T inicial de 100. Aquí vamos a poner 200, 400, 500 y 1000. Ya no va a ser esta, sino que va a ser esta T de aquí abajo. Entonces yo vengo y hago lo mismo, selecciono los datos, tabla de datos y la celda de entrada a fila, porque miren, las temperaturas están en fila, va a ser esta T, la inicial. Bueno, aquí no funcionó, puse mal los datos, creo. Tendría que ponerlos aquí arriba.
Sí, tendré que ponerlos aquí arriba. Como aquí. Tendré que poner la fórmula y después los valores y seleccionar entonces. Vaya, por ejemplo, hasta aquí, hasta 700. Y vengo yo y con estos valores, otra vez tabla de datos. Bueno, podría poner valor aquí. Y otra vez con esto, vengo. Celda de fila, de entrada de fila esta, le damos a aceptar. Ah, no, otra vez, no es válido. Entonces tengo que ponerle aquí abajo. Tabla de datos de la entrada de fila, esta temperatura, le doy a aceptar. Bueno, aquí me aparece 0, 0, 0, 0, 0. Algo salió mal. Ahora sí, miren. Entonces rellena automáticamente. Y entonces el valor este de este CP sería estos valores de aquí para las diferentes temperaturas. Eso por ponerles otro ejemplo diferente a utilizando esta función pago. Ya con una fórmula un poco más matemática, una ecuación cúbica, pero también se usa, se usa. ¿Qué más? Entonces podemos ver también aquí en datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Básicamente aquí puedo guardar algunos escenarios específicos. Se parece al guardar escenarios en el Solver, recuerdan que lo vimos la semana pasada, pero aquí si yo le doy a agregar, puedo darle un nombre al escenario, por ejemplo, ejemplo, y puedo cambiar alguna celda. Por ejemplo, esta de aquí. Le damos a aceptar y un valor cambiante le damos a aceptar. Y cuando yo le doy mostrar, cambia entonces el valor de esa celda de 11. Ahorita es el mismo, entonces no cambia mucho. Pero básicamente yo podría entonces rellenar automáticamente mis celdas. Vamos a ponerlo aquí abajo. Administrar escenarios. Vamos a copiar estos datos de aquí arriba. Vamos a ponerle pago objetivo. Tal vez yo quiero pagar 500. Entonces, lo voy a poner negativo, porque la función pago es negativa. Y voy a ponerle buscar objetivo. Voy a definir la celda esta de aquí arriba, con el valor de menos 500, cambiando la celda la tasa de interés. Vamos a aceptar. Y así queda. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Y aquí entonces puedo darle administrador de escenarios. Voy a modificar este, le damos un nombre. Voy a cambiar la celda, en este caso tiene que ser la celda de tasa de interés. Podría cambiar más celdas, incluso miren, utilizando, dice control clic para seleccionar las celdas, si hubiera más celdas cambiando. En este caso solo va a cambiar esta y lo voy a aceptar. Un valor para cada celda cambiante, en este caso yo le voy a poner el mismo que dejaba. Le damos cerrar. Voy a cambiarlo aquí, por ejemplo, 11. Voy al administrador de escenarios, le doy mostrar al escenario este y lo cambio automáticamente. Entonces es una herramienta muy útil también para configurar mis hojas para ciertos valores y después utilizar los distintos análisis, como por ejemplo buscar objetivo,
Entonces ya básicamente vimos las tres opciones que nos dan análisis de hipótesis. Podemos almacenar escenarios, buscar objetivo, es decir, un valor específico, como la incógnita de una ecuación. También la tabla de datos. Y en previsión, pues pudimos venir aquí y hacer predicciones entonces con las variables estadísticas correspondientes que se tienen que interpretar para ver si la predicción es buena, tal vez es mala, pero ya sería el criterio un poco más avanzado, o sea, ya en el área de expertise de cada uno, de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? Les pregunto. ¿Ya habían trabajado alguna de estas funciones en sus clases o en el trabajo, tal vez? No sé si habrá alguien del área de finanzas que habrá hecho algo con previsiones o algo así, o con tabla de datos. Usando Excel, no. O sea, los conceptos así sí, pero usando Excel, no. Ah, bueno. Entonces, sí, ahí podría complementarlo. El conocimiento que ya tiene, no quiero decir teórico, porque obviamente estos son conceptos prácticos de estadística, ¿verdad? Pero ya entonces puede aplicarlos en Excel y simplificar entonces el trabajo. Podemos hacer análisis estadístico en Excel. De hecho, hay una parte que se me olvidó mencionar de gráficos y la voy a, así rapidito, la voy a ilustrar ahorita. Y que con gráficos también podríamos hacer una especie de análisis, no quiero decir correlacional, porque no es tanto así, pero sí podemos sacar, por ejemplo, regresiones. Voy a abrir una nueva hoja y creo que voy a buscar algunos datos en línea. Solo para que miren también cómo importar datos de alguna fuente en línea. No se fijen mucho, o sea, en la complejidad de los datos, pero lo que quiero que miren es cómo sacar estos datos de fuentes en línea. Es bastante fácil. Ahorita los datos que voy a buscar son unos datos de una sustancia química, pero ¿para qué me sirve sacar datos en línea a mí? Básicamente, yo si tengo algún sitio web que tiene alguna tabla presente, yo puedo venir y en vez de lo que haríamos, ¿verdad? Siendo principiantes de Excel, ¿qué es lo que hacemos? Vengo aquí al sitio web, copio y pego la tabla, luego la pego aquí en Excel, pero no, eso no. ¿Qué tal si la tabla se altera? Porque estos sitios web siempre están sujetos a cambios o a actualizaciones en tiempo real. Entonces ahí me conviene entonces utilizar, bueno, aquí me equivoqué, faltó agregarle datos. Solo voy a extraer esos datos para que hagamos un gráfico a partir de los datos y podamos entonces hacer nuestro análisis, nuestra regresión. Yo estoy en una base de datos química aquí, la verdad no le paren mucha bola si no tienen. Bueno, este va a ser un ejemplo pequeño. Voy a copiar el link, la URL. Miren, aquí tengo esta tabla. Me interesan estos datos. Son de un polinomio, básicamente. El polinomio tiene esta forma. Entonces, ¿cómo lo importo yo a Excel? Vengo siempre aquí a datos, obtener datos. En este caso, de otras fuentes de la web. Uy, se trabó. No, ya responde, ya responde. Muy bien, entonces yo puedo copiar la URL y pegarla aquí. No le voy a cambiar esas partes de uso avanzado, le voy a poner básico.
Obviamente tiene que establecer una conexión, entonces para esto tienen que estar conectados a internet. Y me da la vista previa y extrae automáticamente las tablas que haya presente en ese sitio web, en esa dirección URL que le proporcionamos. Y también está el código HTML si a alguien le interesara eso, a los de diseño web. Y miren, aquí tengo 2 tablas. ¿Cuántas tablas tengo en mi página web? Tengo 2. Tengo esta de datos de fase gaseosa y esta de Gas Phase Heat Capacity, ecuación de Schomat. Yo voy a seleccionar esta. Podría seleccionar las 2. Puedo transformar datos en el Power Query. Y si me dice que el polinomio es A más B por T más C hasta esto de aquí, entonces a mí solo me interesa las columnas, las filas que tengan los datos de A, B, C, D y E. Entonces voy a quitarle estas de aquí abajo. Entonces, bueno, en primer lugar, miren, el encabezado está en la primera fila, entonces yo puedo utilizar la función usar la primera fila como encabezado. Esto es el Power Query, podemos verlo un poco más a fondo esta semana. Y voy a quitar las filas inferiores. ¿Cuántas tengo que quitar? Tengo que quitar 6, 7, 8, 9 y 10. 5 filas. Entonces cargo los datos. Obviamente van a cargar en una nueva hoja como una consulta. Tiene que estarse conectando a internet. Bueno, y al igual que las tareas, ¿verdad? Igualito, cargar los datos nada más en el Power Query. Y vamos a hacer una tabla de datos con esta temperatura y esos coeficientes. Entonces esto va a ser, lo vamos a hacer rápido, no se preocupen. Solo para que miremos esto de cómo hacer regresiones y sacar el coeficiente de correlación en una gráfica. Entonces en este caso va a ser esto de aquí, más este de aquí por T, el T es este de aquí, más este de aquí por T al cuadrado, este de aquí por T al cubo. Me hizo falta, por T al cubo, más este de aquí sobre T al cuadrado. Bueno, aquí lo hubiera puesto en formato tabla de un solo, pero igual. Solo copio y pego la fórmula. Y algo pasó con el valor. Voy a eliminar esto. Dejémoslo desde 500. Entonces, dar formato como tabla. Y vamos a hacer una gráfica de estos valores. Insertar. Un gráfico. Va a ser de dispersión, miren. En este caso va a ser de dispersión. Este se utiliza para medidas experimentales. En este caso yo tengo mediciones. Lo voy a hacer así. ¿Y cómo entonces hago yo una regresión con esto? En primer lugar, tengo que tener el gráfico de dispersión. No tengo que ponerle ninguna línea. Voy a darle aquí al botón de más. No, perdón, al botón de embudo. No, a este de aquí. O démosle clic a los datos de un solo. Se tiene que abrir una pestaña aquí, dependiendo de su versión de Excel. Y pues, en este caso para los datos, formato serie de datos. Opciones de serie, no me
Aquí está la opción de serie de datos. Mira. Bueno, igual podemos hacerlo desde aquí, formato. Y básicamente yo lo que voy a agregar es una línea de tendencia. ¿Dónde está la línea de tendencia? Pues aquí en agregar elemento de gráfico, está clara la opción línea de tendencia. Puede ser lineal, puede ser extrapolar lineal, media móvil o más opciones. En este caso le voy a poner más opciones. Y pues tengo las diferentes opciones. Puede ser logarítmica, polinómica, o de media móvil, o exponencial. En este caso no se puede porque hay valores negativos y hay un error matemático ahí. Polinómica puede ir hasta grado 6, me parece. Ya grado 7, no, hasta grado 6, miren, se puede. En este caso le voy a poner grado 6. ¿Y cómo yo decido qué línea es mejor de tendencia? Pues solo con ver los datos. En este caso los datos, que son los puntos azules gruesos, ¿cómo van? Parece que van como una curva, así. No lo sé a ciencia cierta, entonces tendría que ir como a prueba y error. Yo probando, por ejemplo, la línea que se acerque a la mayor cantidad de puntos. En este caso los puntos son pocos, pero por ejemplo esta polinómica, no, esta logarítmica no solo parece que pasa cerca de uno, pero no. La lineal pues obviamente está muy dispersa. Entonces, polinómica puede ser, dejémoslo en grado 2. Y aquí está, miren, lo de la... Básicamente este es hacer una regresión o una línea de tendencia. Y puedo incluso extrapolar. Voy a señalar la intersección. Puedo presentar la ecuación en el gráfico. Esto me sirve para modelarla matemáticamente y después utilizar esta fórmula en mis celdas de Excel. Y muy importante entonces, y hasta aquí vamos a llegar hoy, vamos a continuar con esto mañana. Puedo presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Los que saben de estadística sabrán que el valor R cuadrado es el coeficiente de correlación. Y entre más se acerque a 1, indica que hay una fuerte correlación entre las dos variables de los datos. En este caso, ¿cuáles son mis variables? Temperatura o T y CP. Entonces, aquí está en punto 9997. Parece que hay una correlación bastante buena para una ecuación. Miren qué ecuación es esta, es una cuadrática. Entonces, vamos a ver más a fondo esto de el coeficiente de correlación mañana con la línea de tendencia. También hay una función de Excel que calcula el coeficiente de correlación para saber entonces cómo modelar mis datos. Cuando yo tenga así datos dispersos, experimentales, cosas así. No sé si tienen alguna última pregunta, consulta. Si no, pues entonces nos quedamos por aquí y que pasen buenos días.